novedades. Hijita, por Dios, con que digas que soy maestra. Buen día. Hoy nos demoramos un poquito por dos razones. Un tema tiene que ver con cuestiones técnicas que tratamos de ajustar previa a la transmisión, y otro porque la dinámica del seminario va a ser un tanto diferente respecto de los seminarios que vinimos desarrollando hasta el momento. Este es nuestro 10º seminario, y la verdad es que el 10º seminario lo podemos presentar con una grande para nosotros, una maestra con todo lo que ello significa, ¿no? Hemos leído sus textos y tenemos la oportunidad de compartir con ella. Y hoy, como les decía, la dinámica cambia totalmente, así que va a estar con nosotros y va a estar interactuando con Ruth Harf, la profesora Cristina Figueredo, que es directora del profesorado en educación tecnológica y que por su generosidad nos ha puesto en contacto con Ruth, que para nosotros como universidad es un placer tenerlas a ambas, a Cris como profesora y como directora. También es investigadora, una investigadora apasionada en el campo de la educación. Últimamente se está animando a escribir lo que piensa, cosa que nos llena de orgullo, porque la verdad es que en el campo de la educación tecnológica no son tantos los profesores que escriben, así que te animamos, Cris, a que lo sigas haciendo porque nos ayudas a pensar. Te agradecemos principalmente por tu generosidad y por estar hoy presente acá y por todo el esfuerzo que hiciste para poder estar conectada. Bueno, y por otro lado, en nombre de la Universidad Nacional de Misiones, de la rectora, Magíster Alicia Boren, y del vicerrector, Fernando Kramer, le damos la bienvenida a ambas, especialmente Ruth, un tremendo agradecimiento y un saludo muy especial por parte de ambos y a través de ellos de toda la comunidad educativa. Así que vamos a dedicarnos a escucharlas y a hacer preguntas que seguramente en el diálogo de ambas van a ir surgiendo un montón de interrogantes, así que bueno, bienvenidas. Un placer tenerlas. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer enorme y es un honor integrar esta red solidaria que tan generosamente Alejandra propuso junto a la Universidad Nacional de Misiones, para que podamos entre todos ir pensando modos de ser y de estar en esta pandemia, en este momento de emergencia sanitaria, donde la reciprocidad pareciera ser la impronta que está
en todos los lugares. Presentar a Ruth no solamente es un orgullo, sino que también es muy emotivo para mí. Es una mujer que siempre quiere que la presenten como maestra, pero su trayectoria es muy vasta. Siempre estuvo dedicada a la educación pública, tiene trabajos en la Universidad de Buenos Aires, en diferentes universidades, es directora del Centro de Formación Constructivista, es escritora de muchos libros que utilizamos en nuestra formación y ahora para formar a nuestros estudiantes, así que no me voy a explayar y te voy a pasar la palabra. Ruth Harff, un honor enorme tenerte para conversar con respecto a educar en épocas de excepcionalidad. Bienvenida y tuya la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, realmente muy agradecida, Alejandra, por tu intermedio a todo lo que es la Red Solidaria, por haberme permitido estar en contacto con toda la gente, siendo esta una provincia a la cual quiero mucho y que no es la primera vez que estoy en contacto. Y decirles un poquitito que me interesa compartir con ustedes algunas ideas. Yo no sé si a esta altura del partido uno tiene que dar ideas sobre qué tienen que hacer o no tienen que hacer, sino que especialmente cuando hablo con colegas de universidades y como presentó también Alejandra a Cecilia, este hecho de que no, los educadores muchas veces estamos tan imbuidos, tan compenetrados, tan atravesados por lo que tiene que ver la actividad práctica concreta, cotidiana, con las problemáticas de esta práctica, que no siempre es fácil tener los tiempos como para sentarse a reflexionar sobre ello, a pensar sobre ello, incluso a escribir sobre eso. Y en esta situación en la cual estamos todos, me interesa compartir con ustedes algunas ideas. Entre ellas, acostumbro a repensar palabras, repensar términos. ¿Y por qué los repienso? Porque podríamos decir, y en esto creo que todos acordamos, que aunque uno crea otra cosa, las palabras no transmiten significados, las palabras provocan significados, y entonces una de las cosas que uno va diciendo es: ¿qué me provoca? ¿Qué significado me provocan determinados términos? Y no es para jugar, sino para repensar. Fíjense, voy a empezar comentando con ustedes algunas. Hablamos, entre otras, del ASPO, que tiene que ver con un término llamado el aislamiento. Y ahí es donde uno se dice, en educación, en el ámbito educativo, ¿podemos hablar de aislamiento? ¿No tiene una connotación que provoca sensaciones y afectos eminentemente negativos? Sí. Y la pregunta es ¿por qué? Aislamiento es un término que más que nada se usa en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo sanitario, donde realmente tienen que estar en aislamiento. Y yo digo que nosotros, hoy en día, en el ámbito educativo, estamos en una situación diferente. Ni siquiera quiero hablar de normal a lo anterior, entonces me quedaría la palabra anormal para lo actual, cosa que tampoco me agrada, no me despierta una sensación con la cual me sienta cómoda, y por lo tanto empecé a usar el término hace ya rato, pensar que estamos 3 meses casi, que es de la habitualidad a la excepcionalidad. ¿Y por qué estos términos? Porque habitualidad no tiene que ver con los hábitos, sino con aquello que nos es habitual. Y ahí incluyo a los que están en inicial, primaria, secundaria, superior, que tenemos una modalidad habitual de comportarnos y a esta la podríamos llamar de excepcionalidad. Ni siquiera quiero hablar de crisis. O sea, no elimino términos, selecciono aquellos con los cuales personalmente me siento más cómoda. Jugando con esto de la comodidad de algunos términos, me interesa también decir que hay una diferencia entre lo que es lo habitual y lo que es lo excepcional.
¿Y por qué digo diferente? Porque la diferencia me permite decir que no necesariamente tengo que hablar de lo malo, lo bueno, lo peor, lo mejor. En algunos casos, lo diferente para algunos puede ser mejor, para otros puede ser peor, no son un absoluto. Los términos valorativos generalmente son relativos. El único término absoluto valorativo es el negativo, el temeroso, el que engendra miedo, el que engendra angustia, etc. Esa es la pandemia. Y ahí no hay manera de entenderla de otro modo. Pero las demás realmente las podríamos pensar. Otra de las cosas que me interesa compartir con ustedes en esto de sentidos y significados, nosotros, o yo por lo menos cuando uno escribe o cuando uno participa en congresos o en intercambios, habla de lo que significa hoy en día la escuela, de lo que significa hoy en día la educación. Y lo primero que nos tenemos que ir viendo es que en este momento no estamos en la escuela. O sea, no estamos en la escuela porque la escuela implica además de diferenciación de roles, de tiempo, de espacios, significa un lugar concreto. Entonces, no estar en la escuela no significa que no estemos haciendo escuela. Si ustedes quieren, pónganlo entre comillas. ¿Y por qué estemos donde estemos o estemos como estemos? Podemos hablar de que estamos haciendo escuela. Vuelvo a repetir, tomen escuela como institución educativa en todos los niveles. Entonces, en este hacer escuela, ¿cuáles son los sentidos y significados que bajo ningún punto vamos a perder? En primer lugar, el compromiso que tenemos con las finalidades educativas. Quizás tendremos que rever nuestro compromiso con las prácticas, pero no con las finalidades. ¿Por qué? Porque esto implica entender, antes que nada, a la educación como un servicio público. Pero es interesante porque en este momento podemos rescatar que si yo hablo de servicio público, voy a hablar de para el público y con el público. ¿Por qué jugamos con estos dos términos? Para el público, porque trata de, por todos los medios, de ser lo más igualitario posible, en lugar de ser discriminatorio, desigual, expulsor. Nos cuesta trabajo, pero por lo menos a nivel de finalidad tratamos de manejar esa inclusión. Y por el otro lado, con el público. ¿Por qué? Porque tratamos de que este hacer escuela implique la participación de todos y no que sea algo imperativo, algo impuesto, sino que busque esta participación. Por lo tanto, no vamos a dejar de lado entre esa habitualidad y esta, que la meta de cualquier mejora que podamos pensar en la educación, que mejora no es solamente ahora, que más que mejora parecería que estamos en el aguantar, pero no importa, igual tomando la mejora es con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Así que voy a insistir en seguir usando el término mejora. La meta de la mejora en educación no es otra que la formación o ayudar o contribuir a la formación de ciudadanos críticos y transformadores, o sea, que tengan dentro de ellos esta posibilidad. En una escuela en la cual no hay ninguna duda que los profesores son aquellos que mantienen y trabajan por valores tales como la equidad y la igualdad para todos, que no lo logramos a veces porque en este momento de la diferencia hay circunstancias contextuales que enseguida voy a contarles que atentan contra esto, pero la meta no deja de estar. Y por lo tanto hay un proyecto cultural y social que tampoco dejamos de lado. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde estamos? Y el dónde estamos requiere también preguntarnos de dónde venimos y dónde vamos. Esa famosa línea del tiempo que a veces les explicamos a los chicos, pero que tiene que ver con una variable histórica esencial. El dónde estamos se contrapone con el de dónde venimos, y el dónde estamos sienta las bases para discutir el dónde estaremos después. O sea que ese tiempo que aparece, por eso hablo de, en primer lugar, de la habitualidad a la excepcionalidad. En segundo lugar, me pregunto, términos que empleamos hoy en día, educación a distancia, educación virtual, educación no presencial.
La primera cosa es a distancia. Les digo con toda honestidad, la distancia no es un término absoluto, es relativo, es un concepto absolutamente relativo. Yo en este momento quizás no los veo a todos, pero a los que veo estoy a menor distancia que la habitual. Yo nunca me iba a imaginar que iba a estar tan cerca de Alejandra, que puedo ver la hermosa biblioteca que tiene detrás, y estoy tan cerca de Cristina que puedo ver el cortinado que tiene detrás. O sea que lo de cerca o a distancia son términos relativos. No dije que sea lo ideal. Por el otro lado, hablamos de educación virtual. Esto lo he discutido también. Virtual, por definición, lo virtual es lo que todavía no es real. Y sin embargo, esto es bien real. Y por el otro lado, cuando hablamos de no presencial, cuando pregunto a veces también a colegas, a ver, dame una definición que para vos marque claramente por qué algo es no presencial y porque no estamos cara a cara. Pues lo siento mucho, yo estoy cara a cara cuando estoy en este tipo de cosas. No lo estoy defendiendo, estoy simplemente diciendo, pensemos. En realidad, lo presencial es cuando compartimos un espacio y un tiempo. Pongamos el acento ahí. Me interesa dejar en claro esto porque incluso antes de toda la pandemia, me recordaba hoy cuando Alejandra saludó en nombre de la Red Solidaria y de la universidad, que uno de mis últimos encuentros en la universidad en Ecuador, en una de las mesas estábamos hablando justamente acerca del valor de la educación virtual, no presencial, a distancia, y yo en ese momento dije, estoy totalmente de acuerdo, la apoyo, me ayudo, yo también doy cursos virtuales, pero hay una cosa, lo dije hace creo que 6 o 7 meses, por eso me acabo de recordar ahora, que tenemos una deuda que tenemos que ver de qué manera lo resolvemos, y ahora estamos en pleno maremoto de esto. La deuda que en ese momento yo sentía que teníamos era la calidad y cantidad de encuentros. En ese momento me planteaba ese encuentro que llamamos presencial, donde compartimos un espacio y un tiempo. Hoy, con toda la experiencia que vamos teniendo, me digo a mí misma, ojo, no es un no encuentro, es un tipo diferente de encuentro. O sea, me estoy encontrando con el otro, no estoy en el mismo espacio, no estoy quizás en el mismo tiempo, pero no decirle que no hay encuentro. Tuvimos que empezar a pensar. He buscado ejemplos de qué quiere decir esto de que es otro tipo de encuentro, porque nuestra mente está puesta que el encuentro que existe es cuando compartimos con los alumnos una aula. Y me tuve que dar cuenta que existen otros encuentros. Seguramente algunos de los que me están escuchando no me pueden contestar, pero no puede decir, alguno de ustedes puede estar buscando pareja. Yo juro que no, ya 4 matrimonios me alcanzaron. Pero hay algunos que siguen buscando pareja y uno dice, no es tan fácil encontrar en la calle. Y entonces están en alguna aplicación de esos donde uno puede buscar pareja, etcétera, y que pone un perfil. Bueno, tanto las mujeres como los varones sabemos perfectamente que muchas veces esa foto tan hermosa que aparece es tomada hace 10 o 15 años atrás. Y entonces uno hace, ¿cómo hace ese encuentro virtual? ¿Cómo hace para saber si esa persona con la cual quiere encontrarse comparte algo? A veces uno usa estrategias como darse cuenta del léxico que emplea, o sea, no qué dice, sino cómo lo dice, puede ser también un espacio de encuentro. Entonces, estas son algunas de las cosas primeras que quería compartir. La otra es todo esto que tiene que ver con la tecnología. Yo lo que les pido que la entiendan, que en el ámbito de lo educativo, todo lo que hace a la tecnología es un soporte, es un recurso, no es un contenido. O sea, vamos a tener que aprender a usar la tecnología, pero a modo de soporte y de recurso del encuentro educativo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que la tecnología o los recursos tecnológicos por sí mismos no van a producir un pensamiento crítico. El pensamiento crítico
va a desarrollarse o va a surgir o se va a poner en juego cuando planteamos el cómo usarla. O sea, la plataforma sola no, el programa solo no, pero el modo como lo uso sí puede producir pensamiento crítico. Y por el otro lado, me encontré con que a Google no le gusta la palabra conversatorio. Entonces, cada vez que hay un conversatorio, lo transforma en conservatorio. Lo primero que hice fue que me causó una gracia enorme esto del conservatorio, pues si algo que yo no hago es música, entonces digo conservatorio, pero después me puse a pensar y dije, no está mal la idea. ¿Por qué? Porque el conservatorio tiene que ver también con el término conservar. Y la pregunta que en este momento, a casi 3 meses digámosle, de no estar compartiendo espacios y tiempo, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué de lo anterior tiene sentido conservar ahora? Porque si no dejamos de hacer escuela. ¿Qué de lo que está pasando ahora tiene sentido conservar para cuando volvamos? ¿Qué estamos agregando? ¿Qué hay que quitar? O sea, en esto de conservar nos preguntamos eso. Y después viene la pregunta, ¿y dónde está la escuela? En primer lugar, hoy en día hay que dejar bien en claro algo. La escuela es la escuela y la casa es la escuela. Nosotros no estamos en la escuela, los chicos no están en la escuela, sino que hacemos escuela. Entonces, en el primer momento, hace 3 meses atrás, lo que hicimos, y es interesante analizar a posteriori, fue lo que habíamos planificado, estemos en el nivel que estemos, lo trasladamos indiscriminadamente de la clase a la pantalla. Hoy, 3 meses más tarde, empezamos paulatinamente a hacer un análisis crítico de la situación. Un análisis crítico no es criticar, sino emitir una opinión con criterios, de ahí viene el término también. Y si la escuela no es la casa, el otro no, que tenemos que tener en claro que la familia, cuando digo familia, digo padres, digo hermanos mayores, digo abuelos, lo que quieran. La familia no son docentes suplentes. La familia tampoco son coeducadores. La familia pueden conformar equipo, pero esencialmente son y siguen siendo familia. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué es este educador? Que lo fue siempre, pero ahora se visibiliza más, ahora se nota más. Este educador, antes que nada, es un promotor de convivencia, un promotor de establecimiento de vínculos, de sistema de relaciones. Por lo tanto, se plantea una ética de la relación educativa que está basada en qué esencialmente, en el respeto, en el cuidado, en la responsabilidad y la solidaridad. O sea, esto es lo que nos hace profesionales de la educación. Y en cuanto a los vínculos implican hoy en día ocuparse y preocuparse por alumnos, por las familias, por los colegas, por nosotros mismos. Algo que siempre existió, pero que en este momento hay que valorar el que se haga visible. No estoy diciendo que los vínculos no existiesen antes, pero ahora pasan a tener un lugar prioritario y se visibilizan más y nos preocupan más. Y por suerte podemos decir que en este momento nos preocupa a veces mucho más cómo hago para mantener el vínculo con mis alumnos, con mis estudiantes, que preguntarme qué hago si este contenido no se pudo enseñar o no se pudo aprender. Pero necesito que ustedes registren su propia historia familiar y escolar. En esa historia familiar y escolar, lo que aparece como muy importante es que nosotros también recordamos que la materia que mejor estudiábamos o que más nos interesaba eran las que estaban atravesadas por un buen vínculo con el docente. Y al revés, materias que pensamos que nos iban a interesar, un mal vínculo con el docente, y no voy a decir por qué, simplemente mal vínculo, hacía que las ganas y el placer se diluyese. Entonces, antes de darte
digo que siempre educación es encuentro, que puede adquirir formas distintas. Dale, Cristina. Dale. Mirá, a medida que te iba escuchando y que todos los participantes, que son muchos, te están escuchando, ahí surgen varias preguntas. Si querés, puedo hacerte algunas y las vas respondiendo y ahí volvemos al conversatorio. Así podemos Bien. darle participación a todos. ¿Te parece? Perfecto. Yo te digo si las tenías ya planificadas o si te las contesto en el momento. Dale. Perfecto, perfecto. Joana nos pregunta, ¿qué nos garantiza el aprendizaje de contenidos en el nivel primario? Es decir, ¿cómo podríamos evaluar y garantizar el aprendizaje significativo a distancia? También quiere Bien. saber de qué manera podría ser mejor el envío de las actividades a niños y niñas en contextos de pandemia. Siempre Bien. para el nivel primario, ¿no? Es lo mismo porque esto atraviesa todos los niveles, las preocupaciones. Ana nos pregunta cómo se puede configurar lo grupal a través de la virtualidad. Y Ariadna quiere saber cómo construir conocimiento en la virtualidad y que no sea un copie y pegue de la presencialidad. Bien. En primer lugar, o sea, yo hablo de dos tipos de variables que tenemos que tener en cuenta. Las denomino las variables contextuales, que son las que marcan la diferencia, que me importa dejarlas en claro, y la otra las denomino las variables didáctico-curriculares escolares, y están en las preguntas que hicieron mezcladas las dos. Déjenme que las divida. Pero antes que nada, necesito mirar de vuelta algunos de estos conceptos que en este momento se hacen visibles. Cuando uno habla de qué significa aprender, porque vamos a ver si nos entendemos. Yo dije que los chicos no están en la escuela. Digo chicos, todas las edades, no están en la escuela. La pregunta concreta es, nosotros queremos que en esta situación de excepcionalidad aprendan. Para eso voy a tener que rever mi definición de aprendizaje. ¿Por qué la tengo que rever? Porque esto no es nuevo lo que voy a decir. Pero en general, hay representaciones. Recuerden que nosotros, educadores, podemos haber estudiado mucho, pero hay determinados esquemas mentales, como decía Sacristán, hábitos, como decía Bourdieu, que nos quedan instalados y que son muchas veces los que condicionan nuestra práctica. Y uno de ellos es, todos tenemos una definición instalada en la cabeza, no pensada demasiado, pero instalada, que es que aprendizaje es adquirir saberes que no se poseían. Cuando yo digo saberes me refiero a conceptos, ideas, principios, procedimientos, actitudes, valores, normas, o sea, todo eso entra dentro de un paquete llamado saberes. Incluyen todos. Pero fundamentalmente lo que quiero decirles es que cuando decimos, y está bien, que aprender implica adquirir saberes que hasta ahora no se poseían, y es una muy buena definición, pero tengo que aclararles algo. Es más que nada lo que llamamos aprendizaje escolar, porque es de aquello de los que nos hacemos responsables. Pero en esta situación de excepcionalidad, hay 3 definiciones más de aprendizaje que voy a tener que tener en cuenta. Y acá es donde me digo a mí misma, ahora se van a hacer visibles y quizás las tengamos que tener en cuenta después también. Estas son las cosas que uno va pensando. 1, aprender también implica emplear aprendizajes ya adquiridos en nuevas situaciones. Esto incluso tiene un nombre en didáctica, se llama transferencia de los aprendizajes. O sea, cuando alguien emplea saberes que ya adquirió a otras situaciones. Es tan importante porque el chico en algún momento deja el ámbito escolar, pasa a otra etapa, y ahí lo que queremos es que emplee esos saberes. Bueno, el empleo de esos saberes en situaciones nuevas, distintas a las de la escuela, también es aprendizaje. 2. Número 3, aprender también implica poner en tela de juicio, cuestionar saberes en función de nuevas situaciones. Algunas son ahora, pero hay otras
que ya hace rato que venimos planteándonos que son nuevas situaciones, como por ejemplo, yo me sonrío y digo, pongo un ejemplo que quizás es tonto, pero cuando estudiamos a Piaget, ¿te acordás, no? Las etapas, los estadios, una de las cosas que siempre me divierten, pero hace rato que me viene divirtiendo, especialmente va para los de secundaria o los que tienen hijos adolescentes, Piaget nos explicó que alrededor de los 14 años, todo individuo entra en un periodo de operaciones lógico-formales. Yo creo que todo profesor de secundaria que me está escuchando sabe que ningún chico a los 14 años tiene pensamiento lógico-formal, y los que tienen hijos adolescentes lo saben, y algunos ni a los 20 y pico llegan al pensamiento lógico-formal, y a los 15 años están, si tenés suerte, en el operatorio concreto, y muy habitualmente en algunos en el sensorio motriz. O sea, el otro está muerto, don Piaget, no tengo más remedio, pero por lo pongo en tela de juicio, cuestiono. Eso también es aprender. Eso también es aprender. Y la cuarta, que me importa muchísimo hoy en día, que es desaprender. Cuando uno habla de desaprender, también es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque es darse cuenta que hay saberes que hoy en día no son válidos, por obsoletos, por perimidos, por inadecuados. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la edad que una tiene. 74, así que no me importa decirlo. Pero cuando yo estaba en la escuela primaria, había algo que era un saber incuestionable escolar, que es que las chicas teníamos una materia en la cual estudiábamos labores. Yo no sé qué horror decirle de los que no saben nada, pero aprendimos a hacer una enagua, el punto cruz, a hacer ojales. Y mientras tanto, los varones tenían actividades prácticas, madera, martillo, y armaban el pinball, y nosotras mirábamos con una envidia total. O sea que era un saber instalado, que había actividades para mujeres y actividades para varones. Quizás el ejemplo es tonto, pero yo lo que necesito es que tuvimos que desaprender eso, y nosotros sabemos bien cuánto tiempo costó en muchas instituciones educativas desaprender esa concepción de actividades para mujeres, actividades para varones, y que muchas veces en algunas cosas todavía sigue. Entonces, lo primero que uno necesita es replantearse. Si yo quiero que esos alumnos aprendan, voy a tener que ampliar mi idea de lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a entender que hay variables contextuales. Estas son las que yo en este momento tienen que ver con todo lo que me planteaste rápidamente. La primera, nosotros estudiamos psicología evolutiva o sujeto de la educación, en la cual estudiamos las características de ese sujeto de la educación, llamarlo sujeto de la educación, alumno, aprendiz, aprendiente, lo que quieras llamarle, no importa. Pero por lo pronto, los que estudiaban para docentes de inicial estudiaron las características de los chicos de 1 a 6 años, los otros de primaria, los chicos de 6 a 14 años, los de secundaria de 14 a 18 o 20. O sea, porque sabíamos que el modo como estaba organizada la vida escolar hacía que yo iba a trabajar con un grupo de chicos o con un agrupamiento de chicos, 10, 15, 20, 30, que iban a tener más o menos la misma edad. A nivel superior estamos hablando a partir de los 18, 20 años, no digo hasta qué edad, pero ya los tomábamos prácticamente como adultos o adolescentes perimidos o como quieras llamarle. Pero lo que quiero decir con esto estaba claro que ese era mi sujeto de la educación. Hoy, y pido que presten atención, ese sujeto de la educación es un sujeto, un alumno que está, entre comillas, separado del resto de los alumnos y además está en y con familia. Y esto marca una diferencia enorme, y no estoy hablando solamente de nenes de jardín, no, todos están en y con familia. Por eso agrego que nosotros, profesores, directivos, supervisores, inspectores, jefes de departamento, etcétera, lo voy a denominar sujetos de la situación educativa. Y nosotros, sujetos de la situación educativa, también estamos en y con familia. Y esto es tan cierto de que estamos en y con familia que se nos desdibujan los límites a los educadores
entre lo público y lo privado. Lo público sería mi zona de trabajo, o sea, mis tiempos y espacios de trabajo. Lo privado sería mi familia. En este momento se entrecruzan totalmente porque lo público lo hago habitualmente en y con familia y lo privado me atraviesa cuando estoy tratando de trabajar. Entonces, se diluyen esos límites. La segunda variable contextual tiene que ver con los tiempos. La variable tiempo es diferente entre lo habitual y lo excepcional. En lo habitual, y encima cuando hablamos no de cualquier tiempo, sino encima del tiempo escolar, es un tiempo organizado a partir de actividades escolares, que está tan dividido que es, en algunos casos, primera hora, segunda hora, tercera hora, la hora de matemática, la hora de esto, la hora de entrada, la hora de salida, la hora del recreo. O sea, en ese tiempo que podemos llamarlo tiempo sincrónico. Ahora estamos en lo que podríamos denominar un tiempo asincrónico. Ya yo les puedo garantizar que los primeros días de la pandemia, lo primero que les pedí era no den clases virtuales sincrónicas. ¿Qué quiere decir? En este momento se está grabando esto también. ¿Por qué? No porque lo que yo diga sea tan importante que uno lo quiera rever después, sino porque no sabemos si todo el mundo que le interesa participar con la red solidaria, con la universidad, con los profesorados, puede en este momento estar escuchando, pero sabe que al estar grabando maneja esa situación de aprendizaje de acuerdo a sus tiempos. ¿Por qué hoy? Por eso yo digo, hoy se graba y se graba mucho y se envían clases muy grabadas. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que en la escuela no solamente los chicos comparten la actividad, sino si el docente no está en ese momento en la institución educativa, es porque se rajó o porque está con licencia, pero si no, ahí estaría. Y por último, no, anteúltimo, la escuela, les decía antes, implica un lugar, llámelo lugar, espacio, ambiente, ámbito, territorio, como quieran llamarle, propio, donde tiene una disposición espacial que se conjuga con las actividades que se realizan. Hable de jardín o de la universidad. O sea, hay espacios para dar clases, hay espacios para descansar, hay espacios para recreo, hay espacios para la dirección. Sea una construcción hecha como institución educativa o adecuada para institución educativa. Entonces, además, en la escuela es un espacio que está compartido con otros actores de la situación educativa. Y desde ese punto de vista, eso. Ahora voy a la casa, que dije que no es la escuela, entre otras cosas, porque en la casa también hay espacios, pero no son ambientados, no tienen en cuenta la idea de la actividad escolar. Por lo tanto, los espacios en la casa los podemos decir que son compartidos y a veces competidos en y con familia. Ya es una diferencia. Y por el otro lado, cuando yo me refiero a la última de estas variables que me interesa, que es los objetos. Nosotros tenemos, cuando estamos en etapa de habitualidad, lo que podríamos denominar objetos escolares. Objetos escolares que de alguna manera implican cuadernos, viromes, lo que ustedes quieran, hasta incluso en algunos casos computadoras que se tienen en la escuela, etcétera, etcétera, o pantallas. Son objetos que son escolares y que tienen que ver con la actividad escolar. Ahora me encuentro con que además de todo eso, hay algo que ahí sí se me pone en juego todas las situaciones socioeconómicas, sociopolíticas que hasta ahora no había nombrado porque no me dan los tiempos para eso. Es un tema que me preocupa, pero que se pone de manifiesto en esto. ¿En qué se pone de manifiesto? Los objetos concretos que marcan una diferencia enorme no son otra cosa que los dispositivos. Los dispositivos, llamalo computadora, celular, tablet, los dispositivos, que en un momento dado se pensaban como aquel que marcaba entre zona de alta vulnerabilidad socioeconómica, etcétera,
Hoy en día, aunque vivas en una casa y aunque seas de clase media, si en la familia hay 5 o 6 personas, es muy raro que cada uno tenga su propia computadora. Por lo tanto, ese objeto concreto denominado dispositivo se transforma en una situación problemática, en un obstáculo que a veces se puede o no se puede. Pero no me alcanza con eso. Los objetos no concretos, que son, entre otras cosas, la más importante, la conectividad. O sea, la conectividad como tal pasa a ser un objeto no concreto que marca una enorme diferencia entre la etapa de la habitualidad y esta. Porque estando en la institución educativa, si tenemos o no tenemos conectividad, tenemos otros recursos. En este momento todos nos hemos apoyado en este recurso denominado dispositivos o conectividad. Y ahora se puso de manifiesto, se hizo mucho más evidente que nunca que no lo tenemos tan abiertamente ni tan fácilmente. Yo hoy puse en Facebook un link donde parece que puede uno conectarse con algunas, no me acuerdo qué empresa, que puede dar Wi-Fi libre. Pero si no, yo vivo en Buenos Aires y yo todas las semanas dono gigas de mi celular porque hay alumnos que no tienen data suficiente. Un Zoom con un docente le gasta todas las datas de giga. O sea que tuvimos que ponernos a pensar, porque todos dijimos, bueno, pasamos a lo virtual. Perdón, entre comillas lo virtual. Lo virtual, el apoyo tecnológico es un obstáculo cuando me doy cuenta que no todos mis alumnos lo tienen y menos tampoco los docentes. O sea, los educadores tampoco lo tienen, o sea que es un obstáculo que en un montón de lados, y ustedes están en Misiones y he hablado con colegas de Salta y de Formosa, donde hemos tenido que buscar estrategias para acercarnos, desde que vengan a buscar el bolso, no el de comida, el de materiales, hasta familias que no vienen, entonces enviarlos por medio de la policía o los bomberos que llegaban y no estaban o nunca habían vivido, y nosotros sabemos que no siempre las direcciones que figuran son las direcciones reales. Entonces ponernos a pensar qué otra cosa podemos hacer, entonces pensar que hay almacenes cerca o farmacias cerca donde pedimos permiso para dejar el material. Y acá es donde, uno de los lugares donde yo digo, y aún así no puedo garantizar, aún así no puedo garantizar el hacer escuela, porque no sé a cuántos estoy llegando y sé que hay muchos a los cuales no puedo llegar y colegas que no pueden llegar. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos? Y en ese momento uno dice, paren la mano, bajen un poquitito, tranquilos. De toda la vida existió algo que ahora se hace más visible, que se denomina el punto de lo imposible, que en buen castellano se denomina hasta acá llegó mi amor. Y la pregunta es, ¿por qué uso esa frase? Porque yo lo que les pediría que recuerden, en la Ley Federal de Educación, con la cual trabajé también, no en la 1420, hablo de la federal, no me haga más vieja de lo que soy. En la federal figuraba bien claro, y lo discutimos, que la función de la escuela era garantizar igualdad de oportunidades educativas, pero en ninguna parte figura que debamos garantizar igualdad de resultados de aprendizaje. No pudimos antes y no podemos ahora, solamente que en este momento, con este tema de los dispositivos y de la conectividad o de la distancia o lo que quieran, se ha notado que nos rompemos el alma los educadores, para decirlo en buen castellano, pero aún así no vamos a poder garantizar el encuentro diferido en otro espacio, simultáneo, no como lo que quieran, pero no podemos. Por eso cuando alguien me habla de la continuidad pedagógica, yo digo, hoy en día la continuidad pedagógica a mí personalmente me pasa por poder estar en contacto de alguna manera con todos los chicos, tengan la edad que tengan. Pasa por el poder establecer los vínculos, seguir siendo un lugar de encuentro y tratar de encontrar las estrategias, porque lo que tiene que ver es la retención, la posibilidad de que después puedan continuar. O sea, eso tiene que ver, no hay continuidad pedagógica sin alumnos que estén. Y ese alumno tiene que saber, por ejemplo, otras cosas que me han sucedido. Sí, interrumpime por favor, porque yo me engancho sola. Sí.
con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Esto de la continuidad, una de las preguntas, justamente, Ariadna dice, ¿cómo recuperar a aquellos estudiantes que quedaron en el camino cuando todo el sistema migró de manera intempestiva a la virtualidad? Justamente con lo que estás hablando, ¿no? Por eso te interrumpo. Justamente con esto, por eso estoy diciendo, yo tengo una enorme confianza en la profesionalidad de los educadores. Somos profesionales de la educación, nos hemos formado para ser profesionales de la educación, no para ser magos ni superhéroes. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Hay un acompañamiento, necesitamos acompañamiento de todas las autoridades que nos van, o sea, si soy docente del directivo, del supervisor, del jefe de departamento, del jefe de área, pero aún así, no siempre vamos a poder garantizar algunas cosas. Por eso, acá entro en las que serían las didácticas. Las didácticas o curriculares o escolares, tomando escolares como institución educativa, tienen que ver con que hay 3 o 4 preguntas que les sale del alma a todos, especialmente a los que están en inicial, primaria y secundaria. En universidad es otro cantar porque ya hay una tradición, aun cuando en los profesorados sabemos que el tema de la práctica es un tema terriblemente complejo, pero esencialmente hay como 3 preguntas gordas. ¿Qué actividades? Pero además con tono de tragedia. ¿Qué contenidos? ¿Cómo evalúo? ¿Qué evalúo? Y yo le digo, paren la mano un momentito. En primer lugar, hoy en día lo que tengo que tener en cuenta es recordar algunas de las frases que uno tenía en su primaria. Uno recuerda que te mandaban deberes. Más todavía, vos llegabas a tu casa y te preguntaban, ¿qué deberes te mandaron? Yo lo que les pido es, piensen conmigo, me mandaron. Lo que me mandan es un mandato y debo cumplirlo, no es una propuesta. Me mandaron. Y la otra, deberes. Deberes tiene que ver con lo que debo, que no toma en cuenta ni lo que puedo ni lo que quiero. Hoy en día, lo que más me importa es que podamos hacer propuestas de actividades que no necesariamente a veces son prácticas, sino que se basan en vivencias y experiencias. Y el valor de la vivencia y la experiencia no es un invento mío, lo dijo Paulo Freire. Por eso le decía lo que significa aprender. O sea, tenemos experiencias cotidianamente de la cual un educador tiene que poder ver qué saberes se están poniendo en juego. ¿Y de dónde salen estas propuestas? Esencialmente pueden salir o propuestas de los docentes que involucren a toda la familia, que apelen a todo el grupo familiar, o propuestas del mismo grupo familiar. Entonces, desde ese punto de vista, yo les cuento que una de las cosas que yo hago, no lo saben mucho esto, pero yo tengo unos cuantos hijos. Bueno, cuando dije que me casé 4 veces, también, además de casarme, tenía hijos. Y de todos mis hijos, además, tengo un montón de nietos, son como 7. Entonces están en distintos lugares, pero uno de mis hijos tiene 4 chicos. Y una de las cosas que hago es usarlos de objeto de laboratorio, siempre digo lo mismo. Bueno, pero como ya usé a mis hijos también de objeto de laboratorio, uso ahora a los nietos. Lo que quiero decirles con esto es, especialmente tomando en cuenta, vuelvo a repetir, jardín, primaria y secundaria, y les dejo a los que están en la universidad tomar esto como objeto de análisis. No me meto en su práctica concreta de estudiantes, pero sí como objeto de análisis de futuros, digámosle, casi investigadores o indagadores de la realidad. La primera de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, no es lo mismo mandar deberes o actividades para que hagan y tomar a la familia como aquel que lee la consigna y se la dicta al nene, que empezar a pensar en propuestas de actividades que involucren a toda la familia. Por ejemplo, de acuerdo a las edades, pero involucran a muchas edades. Uno les puede proponer, les cuento 3 o 4 que pasó con mi familia, por eso me acuerdo de ellas, a los que no veo, pero que me cuentan, me mandan fotos y todo,
que es hacer un telescopio. Ahora traten de pensar, en esta familia de este hijo mío van desde los 5 hasta los 17 años los chicos. Hacer el telescopio involucró a todos. ¿Por qué? Porque los más grandes tuvieron que ver en toda la casa que un telescopio necesita, entre otras cosas, lente. Entonces empezaron a buscar lente por toda la casa. Él, que estaba más en la escuela primaria, lo que hizo fue decir, yo voy a hacer el tubo. ¿Qué hizo para hacer el tubo? Tomó un cartón y hizo esto, o sea que de algo que tiene una forma geométrica denominada rectángulo, la transformó en un tubo, que no es otra cosa que un cilindro. O sea, vos me podés decir, bueno, el docente le podría haber dicho que trabaje hoy con la diferencia entre forma geométrica y cuerpo geométrico. Yo estoy pidiendo al revés, que la propuesta de actividad tenga que ver con lo que puede hacer con el grupo familiar y yo voy a detectar qué saberes se están poniendo en juego. Y los más chiquitos, en lugar de decir, dígale que haga un lindo dibujo, ¿por qué no dibuja la misma hoja con la cual va a armar el telescopio? Otra propuesta es hacer huerta. Huerta es algo que uno dice huerta. Huerta es algo que tiene un nivel de complejidad enorme y además permite los más chicos juntando las semillas que se necesitan, seleccionando, clasificando. Los más grandes buscando información en internet. ¿O les parece poco la búsqueda de información? ¿Qué se planta en esta época del año? ¿Cuánta agua necesita? Si tiene que estar al sol o la sombra. O sea, lo que estoy tratando de decirles es, vamos a dar vuelta un poco la lógica curricular. La lógica curricular es, yo te enseño los contenidos y vos después ves qué aplicás en la realidad. Ahora están en la realidad. Entonces lo que yo tengo que detectar es qué saberes se están poniendo en juego, incluso qué nuevos saberes han adquirido, lo cual se logra con preguntas y de qué manera, y si alguien te ayudó, y ahí estoy casi en la evaluación. Y la pregunta concreta es, ¿por qué pueden 4 personas o 6 personas de distintas edades hacer una misma propuesta de actividad? Por cosas que tienen que ver con 2. Primero, la experiencia familiar de cada uno, donde iban a hacer una actividad, o el grupo familiar completo, pero cada uno lo hacía distinto de acuerdo a sus saberes y posibilidades. Y la segunda, tengo un tipo que me ayudó con esto, que se llama Vygotsky. Vygotsky nos hablaba de la zona de desarrollo próximo, que nosotros en un momento dado, cuando planificamos para un grupo de edad inicial, primaria o secundaria, tenemos en cuenta que nuestra propuesta de actividad para ese agrupamiento de alumnos tenga estas características donde dice que esté dentro de la zona de desarrollo próximo. O sea, que tenga saberes para entenderla, pero no saberes para resolverla, para que pueda aprender. Bueno, ahora cuando hago una propuesta de actividad, esa propuesta de actividad involucra los saberes de todos que son distintos. La propuesta es la misma, el modo de resolverla no es la misma. Y no hay otra cosa que uno pueda encontrarse con mayor placer, que es el CONICET en casa. O sea, el CONICET en casa implica entender que desarrolla el pensamiento científico. ¿Y dónde se desarrolla el pensamiento científico? En situaciones de laboratorio. Mirá vos. ¿Y cuál es el mejor lugar para hacer situaciones de laboratorio? La cocina. La cocina hay infinidad de oportunidades, pero yo no mando una indicación. Lleve a su hijo a la cocina para que haga un experimento. Le voy a decir algo más completo, que haga buñuelos, que haga panqueques, y yo detecto qué es lo que está experimentando. Y ahí tengo de vuelta la aproximación a distintas cosas, con distintas edades, con distintas zonas de desarrollo próximo. Y lo que tengo en cuenta es propuestas lúdicas, o sea, que involucren a todos. O sea, a uno de los chicos le dieron para que haga un bingo y al rato estaba toda la familia jugando al bingo, que no tenía que ver, hago la misma actividad que el nene chiquito, sino que provocó, y era una propuesta docente. La otra que le hicieron hacer, le propusieron que haga laberintos. Tenía que hacer laberintos, uno de ellos que tiene 5 o 6 años. Al rato estaban todos los hermanos, todos, incluyendo los padres también, armando laberintos. No hicieron un laberinto como un chico de 5 años, cada uno hizo, la propuesta del laberinto les provocó ¿qué? 2 cosas.
curiosidad y desafío. O sea, hoy en día las propuestas de actividad tienen que tener estos dos ingredientes, curiosidad. Y la curiosidad que lleva a la capacidad de pensar y analizar críticamente, se despierta con buenas preguntas. Yo el otro día, hoy es exactamente 17 de junio, hoy es la conmemoración de la muerte de Güemes. ¿Está? Una de las cosas interesantes es que los chicos tienen que aprender quién era Güemes, cuando la pregunta más interesante es ¿por qué recién hace poco tiempo sabemos de Güemes? ¿Por qué no hemos estudiado? Yo digo Buenos Aires, por ejemplo. En la historia argentina no figura Güemes. Entonces, antes de saber quién era Güemes, lo que más despierta mi curiosidad es por qué no lo estudiamos. Te dejo. Y ayer, estuve toda esta semana preguntándome, ¿qué hago con Belgrano? Estoy podrida de que me digan Belgrano, el fundador de la bandera. No hay otra cosa para decir de él. Entonces encontré, y lo puse en Facebook, a expertos en ciencias sociales que comentaban justamente lo que a mí me despertaba mi curiosidad. ¿Qué cosas deberíamos saber de Belgrano que no tienen que ver solamente con ser el fundador de la bandera o solo eso lo define? O sea, lo que estoy tratando de decirles es un experimento, una huerta, ciencias naturales, una efeméride sociales o como quieras llamarle, que me despierta mi curiosidad, me lleva a aprender. No es el aprendizaje escolar y no está organizado curricularmente. Sí, no hay primer contenido, segundo contenido, no lo hay. Probablemente esa organización curricular que es imprescindible, porque es la que toma en cuenta que la escuela tiene una responsabilidad social, un mandato social. Pero quizás en este momento tendremos que ver que no vamos a seguir ese ordenamiento curricular que da cuenta de la institución educativa. Quizás ahora viene más bien en función de vivencias y experiencias salpicado y salteado. Nosotros ahora tendremos que hacer un registro, recogerlo y en todo caso, cuando volvamos a las aulas, aprovecharemos todas esas vivencias y experiencias. Quizás sea una manera, cuando alguien dice nuevo paradigma educativo, yo no sé si es un nuevo paradigma educativo, es pensar la educación desde otros lugares. Cristina, dale porque no te dejo, si no. Dale, la verdad que hay muchas preguntas, así que voy a ir respondiendo. Dale, una preocupación, Alejandra nos dice, es cómo integrar a quienes tienen escasos recursos para superar esa sensación de que el tiempo se ha detenido. Te contesto eso rápidamente. Simplemente es esto. Acá es donde yo digo que quizás mi respuesta sola no les sirva. Por eso yo planteo hoy claramente que esta situación ha desarrollado un valor muy importante, es algo que llamamos cooperación y colaboración. Pero hablando de educadores ahora, pues yo insisto en esto. Me mando mis propias locuras y provoco a medio mundo con lo que digo, soy reventadísima. Es pasar de la idea de equipo, de la cual no reniego, pero en general equipo, entre los docentes son los que dan. Están en el mismo nivel, o dan el mismo área disciplinar, o están en la misma escuela, o están en el mismo turno, o con el mismo grupo de alumnos. Quiero pasar de la idea de equipo, de la cual no reniego, a la de comunidad de profesionales, comunidad de práctica, comunidad de reflexión, donde yo coordino un grupo en Face, administro, que tiene 62.000 personas. A ver si me entienden, 62.000. Se llama Educación Inicial Argentina, que a esta altura del partido no es solo de educación, menos de inicial y para nada solo Argentina. Y donde alguien lanza una pregunta, ¿cómo puedo hacer para? Y hay 20, 30 o 40 que le dan ideas y no se pregunta, ¿pero vos pertenecés a mi mismo nivel? ¿Das el mismo área? ¿Estás en mi región? ¿Sos de este país? No. Hemos logrado armar algo, esto sí es un cambio educativo, donde me doy cuenta que el otro es un profesional de la educación,
que me interpela a mí, que me obliga a pensar a mí, que me ayuda a lo que yo llamo que no es pensamiento compartido, sino pensamiento colectivo. O sea, compartido sería llegar a acuerdos. Y yo no quiero eso, quiero un pensamiento colectivo donde la idea del otro me provoca a mí mi propio pensamiento, aunque sea en discrepancia y pensamiento alternativo. Entonces, lo que vos me estás preguntando, en todo caso, después lo podemos charlar, pero yo te sugiero que uses esta idea, a todos les digo, de comunidad de práctica, comunidad de reflexión. Por ejemplo, cuando vos que estás, Cristina, en profesorado, hay lugares, uno que se llama Andares y Pensares, que aborda específicamente la problemática de los profesorados y qué pasa con práctica y residencia. O sea, en este momento tenemos esa oportunidad de escuchar no a uno, a 20 o 30, y encima de eso, no te olvides, yo no estoy en la práctica, pero vas a encontrarte con 20, lo digo en genérico, que tienen la misma situación. Yo te podría dar un montón de ideas. Por eso dije que para mí la continuidad pedagógica tiene que ver con la posibilidad de retener que se dé a través del vínculo a como sea. Porque además les cuento para que sepan que el Zoom tampoco es la solución a todo. Tener a 20 chicos en Zoom y uno que dice, no me escuchó, no me miró. O sea, cuando hablamos de la escuela común, hay chicos que están en situación de invisibilidad y que necesitan hacerlos visibles. Hay docentes que han mandado mensajes, aunque sea por intermedio del farmacéutico, y hay otros docentes que han ido a alguna casa, y sé de docentes que con este tema de que podían los chicos dar una vuelta manzana, se llegaban a la casa del profesor, que tenía 3 o 4 chicos. Estoy hablando de poblaciones más chicas o más grandes, pero yo vivo en Ciudad de Buenos Aires y uno de los docentes de una escuela de gestión estatal pública de acá a 2 cuadras, en Belgrano, le llevó un libro de cuentos a los alumnos. Yo no pregunté si se los llevó a todos. Lo que quiero decir con esto es, ustedes tienen más ideas que las que jamás se me podrían ocurrir a mí. Yo creo que yo tomé el pensar sobre sus propias acciones. Dale, pregunta de vuelta. Dale. Fabio nos dice, en el nivel primario los padres nos vemos como nuevos maestros. Nos llegan las fichitas y nos debemos encargar de explicárselas a los niños. Rara vez la maestra manda algún video explicativo, pero más allá de ello, cuando mandamos las tareas y la MAE manda un audio felicitando, ese gesto es más que suficiente para ellos para seguir motivados. Y continúa diciendo, en secundaria hay pocas propuestas por parte de los chicos. Es más complejo motivar a un adolescente y pensar que todo el trabajo es del docente. Es un error esto. En la casa, si no hay cultura de estudio, todos los esfuerzos son inútiles. ¿Qué opinas de esto? Primero y fundamental, yo creo que en general tenéis 2 grandes grupos de familias. Yo digo 2 grandes grupos. Estoy hablando de los que están de alguna manera con los que nos podemos llegar a comunicar. En primer lugar, me sonrío porque digo, los 2 grandes grupos que encontré, igual puede haber 3, 4, 5, pero déjeme por lo menos que clasifique. Cristina siempre me dice alemana, porque las 2 tenemos origen alemán, entonces la alemana. Bueno, yo soy una alemana cuadrada de 74 años, encima molle, cosa que es un desastre, así que si no clasifico y no le pongo primero, segundo, 2 o 3, se me mezcla todo. Entonces, encontré 2 grandes grupos de familias o grupos familiares, no por hablar de, que llamo familia, entiéndanme bien. Uno es los que se quejan. Los que se quejan. Y se quejan por poca tarea, por mucha tarea, por no entender la tarea, por esto, lo otro. Yo les digo esto, que quizás no les sirva para nada. Aceptamos. Pero voy a contarles algo. Yo creo con toda honestidad que nadie se queja de lo que no le importa. O sea, no me gusta la queja. O sea, he sido directora, profesora, asesora, un montón de cosas. O sea, creo que hice todas las carreras que se puedan imaginar y todos los roles y cargos. Pero insisto en esto. Usted me puede preguntar qué le importa. Habitualmente lo que le importa es el futuro de su hijo. O sea, no es tanto, fíjense que lo primero que un padre pregunta, hasta en secundaria,
no es aprendiste, sino que la primera pregunta es ¿aprobaste? Porque se calcula que si aprobó, aprendió. Yo siempre me sonrío y digo, una de mis nietas estaba en el verano acá estudiando, entonces estaba estudiando cosas que son tan interesantes como Carlomagno, y en un momento dado me le acerco con aire de que no sé de qué está haciendo, no sé qué está haciendo, y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Entonces me mira con aire sobradora, estoy estudiando, 15, 16 años. Entonces le digo, ¿y para qué estás estudiando? La respuesta fue para aprobar. El día que un adolescente me diga que está estudiando para aprender, me caigo, para no decir de culo, de la silla, ¿está claro? Para que no quede tan mal hablado lo que digo. Pero creo que me entienden. O sea, a lo que me quiero referir es esta preocupación por el futuro de los hijos implica la queja. Ahora bien, cuando yo digo que nadie se queja de lo que no le importa, y pongo un ejemplo quizás muy tonto. El otro día leía que gracias a la pandemia, ahora en los lagos y en un montón de lugares, y puedo hablar en este momento en Italia y en Francia y un montón de lugares, ahora están llenos de peces de tal especie, de tal otra, de tal otra. Yo no me voy a quejar de que falte tal otra especie, porque en realidad me importa tres pomos. A ver cómo explicarles. La queja, y nos ha pasado también en roles directivos, lo único que pretendemos docente a veces, que además de quejarse, venga con una propuesta. Pero voy a agregar algo más. Muchas veces la culpa, entre comillas, o la responsabilidad de la queja, la tenemos también desde el sistema educativo que no da bastante información. O sea, darle una consigna y no informar cuál es la meta, cuál es el objetivo, el por qué y el para qué de esa actividad lleva a que el otro se sienta un robot repetidor. O sea, lo que muchas veces necesitan también. Y esto de informar al soberano de todo lo que se hace. Yo me recuerdo que tuvimos un ministro de Educación cuando se hicieron, ¿te acordás, Cristina, los CBC, los contenidos básicos comunes? O sea, los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Bueno, nosotros tuvimos un ministro de Educación, amigo y colega mío, a quien yo aprecio mucho, especialmente por la coherencia de su pensamiento, que cuando aparecieron los NAP, lo primero que dijo es, estos van a ser publicados en todos los diarios del país. Se publicaron en todos los diarios del país, porque lo que dijo Daniel Pilmus, que ese era el ministro, es que todas las familias tenían que saber cuáles eran los contenidos prioritarios que se habían seleccionado. Entonces, saber, hoy hace tiempo que vengo diciendo, ¿por qué no le envían a las familias las planificaciones, los programas enteros, los proyectos institucionales, o son secretos de Estado? O sea, cuanto mejor está informado el padre, la familia en general, acerca de los por qué y los para qué, más pueden involucrarse. Pero por el otro lado, o sea, tenemos a los quejosos. El segundo gran grupo es aquellos que aparentemente ni existen, que uno dice no se comprometen, no se involucran, no esto, no lo otro, no lo más allá. Ahí es donde yo uso tres términos que tienen que ver con la relación entre autoridades y supervisores, inspectores, supervisores a directivos, directivos a docentes, docentes a la familia, todos los involucra a todos. Y los tres términos son entender, comprender, escuchar. Pero entender no significa estar de acuerdo. Escuchar no significa estar de acuerdo. Y comprender no significa estar de acuerdo. O sea, la familia necesita que se lo escuche, que se los entienda y que se los comprenda. No siempre un padre que no se involucra es porque no le importa. En algunos casos está demasiado preocupado por llevar la comida todos los días o post pandemia. En otros casos tiene lo que podríamos llamar una vulnerabilidad cultural, donde no entiende la consigna, no la comprendo o esos saberes no los adquirió en su momento. Entonces, dar un poco más de comprensión y crear estas comunidades. Yo no resuelvo nada con eso, estoy diciendo que son cosas que me fueron surgiendo cuando gente como los colegas ahora me plantean estas cosas que me llevaron a repensar y además tirar a la basura pensamientos que no me sirven. Sí, Cristina. Qué interesante, ¿no? Porque Karen justamente está planteando
que la cuarentena nos dio herramientas como familia para tomar las riendas en la educación de mis hijos, dice, ¿no? Sí. ¿Será posible implementar este método de educación homeschool en Misiones? Ella nos pregunta esto, ¿no? Voy a contestarte rápidamente a esto. Por favor, les ruego que no se equivoquen. Una cosa es hacer escuela, donde está la figura del educador y donde puede o no formar un equipo, no coeducación. Y otra cosa es lo que se llama en algunos países homeschooling. El homeschooling es una modalidad donde directamente se preparan lineamientos curriculares y se trabaja de otro modo porque se transforma, entre comillas, la casa en una escuela. ¿Vos sabés qué me hace recordar en este momento? ¿Viste Isaac Asimov? Ajá. Un gran... Isaac Asimov en un momento dado tiene un cuento que siempre acostumbré a leer. Ahora no lo voy a leer porque me lleva mucho tiempo. Hoy lo tengo que buscar, después se los mando, en todo caso, te lo mando a vos, se lo mando a Alejandra para que lo pueda, donde habla en una época futura, donde los chicos tenían las máquinas para aprender y donde les avisaban que ahora le tocaba matemática, historia, y entonces alguien encuentra un libro viejo que ni siquiera sabía que es un libro y le dice, vos sabés que antes los chicos iban a la escuela. ¿Cómo que iban a la escuela? ¿No tenían un maestro electrónico? No. Iban a la escuela y se encontraban entre ellos. Entonces dice, uy, no me digas. Entonces la madre dice, pero te toca ahora con el profesor de matemática. Uy, yo pensé que lo había logrado apagar. No, ya vino el arregla máquina. Y entonces, en ese cuento Isaac Asimov, te podrás imaginar que tiene unos cuantos años atrás, relata cómo sería la escuela del futuro o cómo era la escuela de antes. Y me haces acordar en este momento de ese cuento. Después lo voy a poner en Facebook, lo voy a publicar porque me parece precioso, porque tiene que ver con esto que a veces llamamos utopía, distopía o como vos quieras llamarle, escrita por Isaac Asimov hace creo que por lo menos 40 o 50 años atrás, y que es interesante porque está rescatando el valor de qué de la escuela. No solamente de que aprenden, sino que aprenden con otros. O sea, la idea de estar en lugar del encuentro con otros también me plantea a mí una de las preocupaciones para el después. Y mi preocupación para el después se genera en fotos que he visto de escuelas en el mundo que empezaron las clases hace ya un tiempito. Yo no quiero alumnos en cajones. O sea, la pregunta concreta es cómo hago para que eso que decimos, que la escuela es un lugar de encuentro, y la pregunta que yo haría es, explícame en la psiquis de cualquiera, ¿qué diferencia hay entre que vos y yo estemos separados por un cajón? No sé si me entienden, no es metafórico, es literal. O en este momento donde hasta veo la hermosísima chalina que tenés puesta, que un día quiero una igual, que lo que te quiero decir con esto, sabés que yo soy fanática de las chalinas, pero lo que quiero decirte con esto es que me interesa saber cómo vamos a constituir ese encuentro en etapa post-pandemia. Alguien me dice inmediatamente, ¿qué hacemos con los cuerpos? Bueno, primero y fundamental, siempre aclaro lo siguiente. Si yo hablo de los cuerpos, el único sentido que en post-pandemia no voy a poder utilizar es el tacto, pero el cuerpo también son gestos, son miradas, son sonidos y silencios. O sea, todo eso también, o sea, miro, escucho, veo, huelo. Entonces vamos a tener que ver de qué manera. Yo sigo rompiéndome la cabeza cómo hago para que no haya cajones que separen. Y entonces, entre otras cosas, hay, por suerte, distintas cosas que están pensando. Una de ellas yo me recordaba, yo tengo una alumna, amiga, colega y discípula, se llama Elena Santa Cruz, que trabaja con títeres, ¿sí? Es una magíster en familia, etcétera, y que tiene delantales abrazadores, o los abrazadores, que son de pañolensi, que sirven para abrazar. Y yo me puse a pensar, eso podría ser una estrategia para poder abrazar sin correr el riesgo de contagiar, porque se contagia por el tacto, pero si yo tengo esos abrazadores será distinto. No sé, lo tendré que seguir pensando y ustedes tendrán que ayudarme a pensar. Pero lo que quiero decirles es, no es homeschooling. Nosotros vamos a defender
el aprender con los otros. Traten de pensar que ustedes hacen un Zoom con 20, pero cada uno de ellos está separado del otro. ¿Qué estimulamos? En lugares donde tienen la posibilidad de tener conectividad, que por favor los chicos hagan Zoom entre ellos, que les hagamos propuestas de trabajo de a 2 o 3, que hagamos Zoom con pocos y que lo que más hagamos sea preguntarle cómo estás y contarle cómo estamos nosotros y mostrarles la casa y mostrarles dónde estamos, porque esa identificación con el otro como persona es lo que construye vínculos. Dale, Cristi. Dale. Carmen nos pregunta cómo desarrollar las comunidades de aprendizajes en la virtualidad. Y agrego una más, entonces así Bien. vamos pensando. Leonardo dice, creo que sería un buen momento para pensar en la posibilidad de incorporar la enseñanza de pedagogía en todos los niveles educativos, es decir, enseñar a enseñar desde el nivel inicial. ¿Por qué no? Pero, perdón, a ver si nos entendemos. Primero y fundamental, el enseñar pedagogía, enseñar didáctica, son materias en todos los profesorados de todos los niveles. Esto es algo que está. Yo voy a coincidir con vos en una cosa, que es que sería, lo estudiamos y nos cuesta trabajo verlo después en la cotidianeidad. O sea, cosas que he preguntado años ya, porque esto que vos decís a mí también me preocupa. Me preocupa que puedan hablar de tal autor y de tal otro y que después en sus prácticas no lo puedan registrar, no que no lo puedan aplicar, no lo registran. Entonces, en épocas de habitualidad, he preguntado en congresos a los cuales voy constantemente, nosotros teníamos uno programado que queda en suspenso nada más, ¿está claro? Va a dar nada más, no perdido porque voy a ir. Pero lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que he preguntado es preguntarle a un docente, si vos querés de primaria, en la última semana, ¿diste clase? Estoy hablando de la etapa de la virtualidad, sí. Chicos le pregunto a alguien de 10 años, perfecto, entonces le pregunto, ¿vos estuviste aplicando a Vygotsky esta semana? Me miran como diciendo, estás loca, ¿cómo voy a estar aplicando a Vygotsky? Lo aprobé y por eso soy docente. Y entonces le pregunto, si vos tenés un grupo de chicos de 10 años, ¿le vas a enseñar la diferencia entre una planta y qué sé yo, y una silla o una... No, ¿cómo le voy a enseñar eso? Es idiota. Ajá. ¿Le vas a enseñar la incidencia de los cuásares en la recuperación del sistema medioambiental? No, no puedo porque también no lo va a entender. Bueno, mi amorcito, cuando vos no le vas a enseñar la diferencia entre familias y piedras o lo que sea, y tampoco el otro, es porque vos tenés claro, aunque no sepas cuál es su fundamento, que ahí estás aplicando conceptos de Vygotsky. Cuando vos hoy en día te das cuenta que los conceptos no solamente se estudian, sino que se aplican, los valores no se declaman, se actúan. Estás tomando también conceptos que vienen de Dewey, donde hablaba del aprender haciendo, y estás aplicando ideas que hoy estudiaste que tienen que ver con Philippe Merier, donde ya no hablamos de que formamos individuos, sino que en todo caso contribuimos a la formación. O sea, yo acuerdo con vos, no es que tengan que estudiar, yo necesitaría más hoy en día es que reconozcan en las prácticas que están llevando a cabo una plataforma teórica que las permitió, porque no actuamos, podemos actuar, yo estoy de acuerdo en actuar por intuición, y cuando alguien me pregunta ¿por qué por intuición? Sí, porque la intuición viene a ser un saber resumido, un saber sintetizado, pero no por impulso, somos profesionales, o sea, la intuición es aquella que nos permite, sin registrar autores ni nada, darnos cuenta, lo que de alguna manera, ya vuelvo a repetir, plantean como hábitos, esquemas prácticos de acción que no salen del aire, salen de la formación que tuvimos. O sea, hoy en día hay muchísimas que ni siquiera ustedes registran de dónde sale. Hoy tenemos, me he pasado años enseñando la diferencia entre información y conocimiento. Hay algunos todavía docentes que siguen diciendo yo brindo conocimiento. Yo no brindo conocimiento. Será producto de mi conocimiento, pero lo que yo brindo es información. Conocimiento es lo que el otro construye y yo mediante las actividades apunto a ayudarle a construir ese conocimiento. Y la pregunta que uno estaría en redondeo acá es
no solamente qué actividades, no solamente qué contenidos, ni siquiera el tema de la evaluación, donde yo pido que dejen de poner solamente el acento en que evaluar es saber lo que el alumno sabe, o saber si sabe lo que tiene que saber, que estoy de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos una responsabilidad social. Pero si la evaluación no sirve para que el alumno aprenda, se nos fue de mambo la cosa. O sea, por eso hoy en día ponemos, pero siempre lo tendríamos que haber dicho, pero ahora se nota más que nunca. Hoy en día ponemos el acento en qué, en la devolución, en el feedback, en la retroalimentación, que ese alumno sienta que está aprendiendo. Y si vos le preguntás qué hiciste hoy, ¿pudiste hacer la actividad? No, no pude, me ayudó mi hermano, pero cuando tu hermano te ayudó, ¿lo entendiste? Fantástico. Me había equivocado y te diste cuenta que te habías equivocado. O sea, siempre lo hemos necesitado, pero ahora más que nunca. ¿Pero qué es lo que más necesitamos? Mirar objetivos, expectativas de logro, metas para poder priorizar. Sí, por favor, Cristina. Mira, se nos va a ir el tiempo. Sí, se nos está yendo el tiempo, pero además de eso, vas a tener que preguntarlo por Alejandra, puede ser, ¿no? Ahí está de vuelta. Ahí está. Dale. ¿Podemos hacer un acuerdo de alemana-alemana? Hay muchas preguntas que han quedado, que son muy interesantes, que los colegas lo están haciendo en función de lo que vas diciendo. Yo me comprometo a enviarte a tu correo y cuando vos nos envíes las respuestas, nosotros las socializamos a sus correspondientes autores. ¿Te parece bien? Yo te contesto otra parte. Ya van como 40 conversatorios que tengo donde tengo preguntas, multiplicarlas por 100 cada una de ellas. Entonces lo que me comprometo es, el libro que estoy escribiendo se basa en todas las preguntas que me fueron haciendo. O sea que trataré de que estén todas las respuestas ahí. ¿Se entiende? Sí, porque una por una me es un poco difícil, pero lo que quería decirles con esto es solamente para que quede completada la idea de lo que me preocupa. Objetivos, expectativas de logro y metas. Les pido que prioricen. Los educadores siempre hemos tenido que priorizar, lo que pasa es que no nos dimos cuenta que lo hacíamos. ¿Y qué priorizamos? Una de ellas es la que dije antes, formar individuos con capacidad de análisis crítico de la situación, desarrollar la capacidad de análisis crítico, de poder pensar, de poder analizar, de poder de alguna manera preguntarnos qué es lo que priorizamos y cómo desarrollo la capacidad de análisis crítico y la elaboración de estrategias cognitivas, mediante actividades o propuestas de actividades que despierten esas dos cosas que les dije antes, la curiosidad y el desafío. O sea, cuando una propuesta despierta mi curiosidad y me desafía, me lleva a aprender. O sea, no porque me da la orden el docente o para aprobar. Y esto es algo que cada vez más lo comprobamos. La pregunta concreta es, vuelvo a repetir, la curiosidad creo que no hay duda. ¿Y cómo hacemos para? Es mucho más interesante que decir los 3 puntos. Y el desafío explica por qué nuestros chicos de cualquier edad y nosotros también, cuando podemos y jugamos con algo, una propuesta lúdica, nos quedamos en esa propuesta lúdica cuando implica un desafío, ¿a que no? Entonces, ¿cuántas de nuestras propuestas de actividad ahora y antes y después tengan ese contenido de despertar la curiosidad y de implicar desafío, va a llevar a que los aprendizajes escolares adquieran esto que Ausubel también hablaba de los aprendizajes significativos? La significatividad está dada porque tengan coherencia interna, porque yo tenga saberes para poder entenderlo y porque despierte mi interés. O sea, son 3 cosas que hacen que los aprendizajes sean más significativos. Y el segundo gran bloque es el que tiene que ver para priorizar
con lo que llamamos lo vincular, lo socioafectivo, lo ético-ideológico, los sistemas de valores. Y digo sistema de valores, insisto en esto, los valores no se declaman, se actúan. ¿Y cuáles son los valores? Ya les dije, valores, cooperación y colaboración esencial. Y en segundo lugar, una que me importa muchísimo, es instalar la sociedad del cuidado, porque además lo vemos en cada publicidad en este momento, y es uno de los valores más importantes, y tiene que ver con 3 o 4 cuidados. Quiero que me cuiden. Yo cuido al otro, nosotros nos cuidamos. En esa sociedad de cuidado y el espíritu crítico y la cooperación y la colaboración estamos apuntando a lo que todos queremos, que es construcción de ciudadanía. Y esa construcción de ciudadanía implica pertenencia y defensa de los derechos para tener una sociedad más justa. Eso no se abandona. No se abandona en ningún momento. Ni a se veces resigna. Dale. Ni se resigna, ¿no? Por eso mismo quizás, Alejandra, cuando yo digo, yo quizás no puedo dar sugerencias sobre acciones concretas, pero tomando un viejo concepto que vos también recordás, que es de los 60, ese concepto de praxis, esa relación entre teoría y práctica, yo digo, yo no estoy en la práctica en este momento, pero quizás puedo aportar estos pensamientos que ni siquiera algunos son míos, ¿viste? Cito a Paulo Freire, cito a Dewey, cito a Mérieux, no tengo problemas en quién, pero que le dan al educador, sea el nivel en que está, esa idea de que hay gente que pensó estas cosas y que le permiten explicar el porqué de lo que está haciendo. Sí, cerré. No, leo cuento antes. A ver, sí, antes Cris va a compartir con nosotros una pequeña reflexión y bueno, y después escuchamos tu cuento. ¿Cuento o cositas? Dale. Bueno, en primer lugar, me parece que estos espacios que se van generando tan solidariamente entre todos los que participamos en red o de manera colaborativa y colectiva, nos permiten poder repensarnos en esta difícil tarea de proponer en un contexto de emergencia, en un contexto de complejidad y de incertidumbre para todos. El poder pensar juntos entre personas que antes parecía casi imposible poder tener estos acercamientos, y nosotros, Ruth, lo intentamos varias veces y se ha postergado y bueno, sigue todavía en espera, pero escuchar a personas que tienen tanto para dar y que tan generosamente lo hacen, nos ayuda a crecer. Si hay algo que la pandemia está generando en los docentes, es la reciprocidad y la generosidad. Así que agradecerte infinitamente, agradecer a Alejandra, agradecer a la Universidad Nacional de Misiones y a todos los colegas que se suman a este desafío de pensar entre todos cómo hacer de cada propuesta algo interesante para que nuestros estudiantes, la razón de ser del docente, puedan estar contenidos de alguna forma y que las familias puedan, que justamente Ivone hacía uno de los comentarios en que no te lo pude pasar y decía cómo se ha resignificado este vínculo entre familia, escuela y el aprendizaje. Un gracias infinito y seguramente después de tu cuento nos quedamos conversando. Bien, cuento no, yo siempre leo algo que a veces es mío y otras veces afano de otros, así que nunca sé si es mío o no, pero lo que pido siempre es lean. Si ustedes quieren que sus alumnos lean ustedes. Lean de papeles, lean de computadora, lean de celular, lean. Y este se llama No educas. Empecé bien, ¿eh? No educas. Nuestro derecho a no cambiar termina ahí donde empieza el derecho de nuestros alumnos al mejor
maestro, profesor que cada uno de nosotros lleva adentro. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones caminos, sino cuando enseñas a caminar. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones el terror que aísla, sino cuando liberas el afecto que acerca y comunica. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas a buscarla honestamente. No educas cuando impones disciplina, sino cuando formas personas responsables. No educas cuando impones el respeto, sino cuando lo ganas con tu autoridad de persona respetable. Educamos cuando nos comprometemos día a día con esta maravillosa tarea y aventura de apoyar y estimular el desarrollo, crecimiento y conocimiento del mundo en nuestros chicos y en nosotros mismos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto de vuelta. Espero que sea en el Congreso de Educación Tecnológica. También lo espero. Ruth, la verdad es que muy, muy movilizador lo que compartiste con nosotros. Soy un desastre, soy un agente provocador, ¿qué voy a hacer? Sí, no, se siente, quédate tranquila, que si querías generar algo de eso en cada uno de nosotros, lo lograste, que es realmente, a ver, cuando uno dialoga y dialoga en estos términos que nos propusiste vos, en términos de preguntas, ¿no? En términos de leer y hacernos preguntas a partir de esas lecturas, ese desarrollo del pensamiento crítico, como señalaste vos, a partir de definición de determinados criterios que debemos ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de nuestra formación docente, ¿no? El que eligió este camino, eligió un camino de permanente crecimiento, de permanente reinventarse. Este contexto nos está forzadamente, nos está llevando a las instituciones, a los docentes, a las familias, en realidad como personas a reinventarnos. Encontrar esa creatividad para desarrollar las actividades de una manera diferente, haciendo escuela, como lo dijiste vos, ¿no? O sea, más allá de entender la escuela, discutíamos el otro día en clase con los chicos, que la escuela es mucho más que ese edificio con el que todos asociamos el concepto de escuela. La escuela está en nosotros y me parece que has hecho un señalamiento muy fuerte y muy importante respecto a esto. Y la red justamente tiene ese sentido, o sea, constituirse como una comunidad de aprendizaje, y la verdad es que nos vamos a atrevernos a invitarte nuevamente, porque la verdad es un placer escucharte. Cada palabra tuya significó un resonar en esas campanitas de la formación docente y de nuestro camino, el camino que recorremos a diario, y que, bueno, no son tantas las oportunidades que tenemos para detenernos a reflexionar, y como vos bien dijiste, menos a escribir, que bueno, en la escritura se ven nuestros pensamientos, ¿no? Así que Ruth, un placer tenerte.
sumamente agradecidos. La Universidad Nacional de Misiones hoy brilla gracias a tu presencia y al de Cristina y al de todos los que conforman esta comunidad, claro. Sí. Los que están en el chat, que gracias a todos ellos. Muchos ya son fieles seguidores, están presentes en cada encuentro. La Universidad Nacional de Quilmes, que se ha sumado en el anteúltimo encuentro, y ahora se sumó el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo General de Educación. O sea, la red la hacemos todos, la constituimos vos, Cris, Ivonne, no sé, Ariadna, Luis, todos los que normalmente están del otro lado y que ya es como que es nuestro público permanente y que de a rato se transforman, pasan de públicos a ser oradores y a compartir saberes, que esa es la intención de la red. Así que bueno, te despedimos y muchísimas gracias a ambas. Y muy lindo haberlas escuchado dialogar, reírse, disfrutar, y sí, obviamente, que cuando podamos concretar el Congreso Nacional de Educación Tecnológica, vamos a hacer uso y abuso de tu persona. ¿Cómo no? Sandra. Ale. Bueno, lo único que le quería decir a Alejandra antes que Ruth se vaya, estaba leyendo en el chat la cantidad de agradecimientos hacia tu persona y muchas gracias que te las querías transmitir. Todos agradecen tu calidez y tu calidad. La verdad que así como te denominás maestra, es la mejor manera de definirte. Sos una gran maestra, Ruth Hart. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Nos fuimos. Bueno, y ahora sobre el final, como lo hacemos en todos los encuentros, les recuerdo que esta vez se nos superpusieron un poco las actividades por cuestiones de agenda. Mañana va a estar con nosotros Melania Ottaviano. Si me dan un segundo, busco el tema de su exposición. Va a ser transformación del educador frente a los desafíos de la enseñanza actual. Un tema que la verdad que nos toca de lleno a todos. Y no se olviden de que, bueno, el medio siempre es el mismo. También hacemos algunas aclaraciones respecto a estas cuestiones de la certificación. Sabemos que estamos demorados, pero mañana, no mañana particularmente, ya la semana entrante, van a estar recibiendo en sus mails los certificados de participación de cada uno de los encuentros. Recuerden que pasamos el vínculo y pasada 1 hora se cierra el formulario, de manera tal que todos los que han participado, por favor, completen su formulario para poder recibir las certificaciones correspondientes. Bueno, nos vemos mañana nuevamente y a disfrutar de este espacio de construcción en conjunto. Un enorme abrazo.